Estamos justo en la serie más importante de todo el año, que es nuestra serie de Semana Santa. Es el momento donde entendemos de qué se trata todo, donde ponemos los puntos sobre las íes y nos damos cuenta que Dios tiene este proyecto para nosotros y tenemos que escuchar cuál es la idea de Dios y de qué se trata todo esto. Y estoy emocionado de poder mirar la pasión de Cristo con detenimiento y aprender, amén. Y luego volcarnos en adoración. Y es muy emocionante. Nuestra serie se llama Oro del Gólgota. El Gólgota es este monte, este lugar que se llamaba Gólgota, que se traduce como calavera o como cráneo, ¿no? Era un lugar muy triste, era un lugar muy difícil. Era el lugar donde crucificaban a los malhechores y era un lugar con olor a muerte y con un peso espiritual espantoso. Y saber que de un lugar tan horrible Jesús sacó oro es tan hermoso, y es justo lo que vamos a detenernos, a ver el oro que brotó del Gólgota. Mira lo que dice Proverbios capítulo 25, versículo 11. Dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Oro del Gólgota está basado en esta frase de Proverbios, ¿no? Es una manzana de oro con arreglitos, con incrustaciones, con figuras de plata. Así se ve las palabras dichas en el momento correcto, de la forma correcta. Y cuando tú ves la cruz y cuando ves todo ese proceso de Jesús pagando nuestros pecados y ves que Jesús se toma el tiempo para pronunciar 7 frases que nosotros le llamamos las 7 palabras de Jesús en la cruz, ¿no? Es oro brotando del Gólgota, es esta manzana de oro con figuras de plata, porque son palabras que están dichas en el momento correcto, por la persona correcta. Él sabe lo que está diciendo, por Dios Él entiende lo que está pasando ahí y dice esas palabras y tienen que hacer un eco en nuestro corazón. Esa palabra soltada en el momento correcto tiene esta belleza, ¿no? Oro del Gólgota, y nos empezamos a dar una idea de lo importante que son las últimas palabras de cualquier persona. Antes de partir, un familiar cercano a mí se tomó un tiempo y nos dio unas palabras, y en medio del terrible dolor y del desangrarte por dentro, recuerdas la frase: mijo, yo los amo, y recuerdas esas últimas palabras porque es alguien importante para ti. Ahora, si las palabras de cualquier persona, sus últimas palabras, son importantes, imagínate las últimas palabras de Jesús antes de morir por nuestros pecados, antes de ofrecer ese sacrificio. Debemos ponerle como una atención especial. Es justamente de lo que se trata esta serie. Ahora, para poner las cosas en su lugar, ¿de quién estamos hablando? Las últimas palabras de quién. Mira lo que dice Juan capítulo 18. Es solo para sentar un precedente, poner una imagen y sobre ella empezar a calcular. Juan capítulo 18, versículo 5 y versículo 6. Vienen a tomarlo preso una noche antes que Jesús vaya a la cruz. Vienen a tomarlo preso y Jesús está ahí con sus discípulos. Es un tiempo de oración, y Jesús les pregunta: ¿a quién buscan? Dice el versículo 5: le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, dice, retrocedieron y cayeron a tierra. Esa imagen a mí me encanta para poner un precedente y sobre ella empezar a edificar. Y yo digo, qué hermoso es saber de quién estamos hablando. Está a punto de ocurrir la crucifixión, basada en la entrega en una traición, en un amigo que dio a la espalda, ¿no? Y vienen a buscar a Jesús. Y a mí me gusta mucho puntualizar: Jesús no llamaba la atención, se confundía entre los demás, porque llegan a tomarlo preso y dicen: ¿quién es Jesús? O sea, ¿a cuál nos tenemos que llevar? Y Jesús dice: yo soy. Y en ese momento ellos retroceden y caen en tierra, y te das cuenta del peso de la persona de quien estamos hablando. No es cualquier persona, no es cualquier corazón, no es cualquier sangre. Estamos hablando del Hijo de Dios, y cuando ponemos atención en la cruz nos damos cuenta que el Hijo de Dios sufrió en serio. Un crucificado moría de asfixia. Un crucificado moría de asfixia. Cuando
Los soldados se desesperaban, les rompían las rodillas, porque ellos estaban crucificados, estaban haciendo peso con sus pies. Y les rompían las rodillas para apresurar la muerte, para que el peso cayera y no pudieran más. Y morían de esa forma. Y cuando tú te das cuenta que Jesús fue crucificado y que está muriendo de a poco de asfixia, tú no imaginas a un crucificado hablando durante un tiempo prolongado. A lo mejor al inicio podía decir algo, pero cuando pasaban los minutos, cuando pasaban las horas, te das cuenta que esto le costó a Jesús en serio, pero quiso dejarlo ahí porque necesitamos recibir el oro que fluyó del Gólgota. Y cuando ves todo el proceso, empiezas a entender que nuestros pecados no son cosa simple, que no es un errorcito y ya, que Jesús sufrió por darnos libertad de nuestros pecados. Judas lo traicionó, Jesús fue arrestado, sus amigos lo abandonaron, fue juzgado injustamente 3 veces. Pilato al final se lava las manos y dice, no es culpable, ¿cómo quieren que yo lo condene? No es culpable, hagan lo que ustedes quieran. Y los líderes judíos dicen, crucifícalo. Hay un momento donde le dicen, bueno, les voy a regalar la libertad de un preso. Tenemos a Barrabás, que es de lo peor, y tenemos a Jesús. ¿A cuál quieren? Y dicen, danos a Barrabás, y crucifica a Jesús. Y lo azotan 39 veces. Eso me encanta. 39 latigazos. Los expertos en medicina saben que hay 39 enfermedades madre. Y cuando Isaías dice, por sus llagas fuimos curados, es una explosión en el cerebro. No fueron 40 latigazos, ni 38, fueron 39. Y eso te llama muchísimo la atención. Y llegamos a este momento, Lucas capítulo 23, versículo 33. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Lo primero que debemos notar es que la crucifixión no solo le pasó a Jesús. Los romanos crucificaron miles antes de Jesús y miles después de Jesús. La crucifixión era la manera de avergonzar, de humillar a alguien. Era, te vamos a dar la pena de muerte, pero te vamos a humillar todo lo que podamos en el camino. Les escupían, los desnudaban, los golpeaban, los humillaban, les gritaban, los hacían llevar un peso, les hacían beber cosas espantosas solo para burlarse de ellos. Era la pena de muerte, pero para hacer pedazos tu dignidad, para pisotearte. Y la narración dice que estaba Jesús y había otros con él, otros 2 hombres, malhechores eran, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y cuando tú ves ese escenario dices, creo que se acabó todo. De hecho, muchos discípulos de Jesús lo leyeron así, creo que todo se acabó. Fue bonito mientras duró. Lo vimos caminar sobre el agua, lo vimos resucitar muertos, lo vimos multiplicar panes, lo vimos sanar personas, pero como que ya con esto no va a poder, pues. Hemos visto otros hombres morir crucificados. No conozco uno que haya salido de ese proceso. Y cuando crucifican a Jesús, todos los discípulos dicen como ya nada que hacer, o sea, ya perdimos la batalla, el infierno ganó, nada que hacer. Y hay un teólogo que me encanta, se llama Richard Rohr, y Richard Rohr dice, Jesús era como un hombre bomba, que justo cuando creíste que lo habías aniquilado, te explotó la salvación en la cara. Justo cuando el infierno dijo, lo matamos, la muerte de Jesús mató a la muerte y al infierno y al pecado. Y en ese momento todo se sale del control humano y de la capacidad de entender lo que estaba pasando. Porque Jesús, el que comía con nosotros, el que caminaba con nosotros, el que escuchamos hablar, lo vimos morir. Y la mente humana dice, ahí termina todo. Ahí termina todo, no hay nada más que hacer. Pero justo cuando el infierno creyó que lo había matado y con él terminar todo, resulta que explota la gracia y una dimensión que no estaba disponible, ahora está disponible. Una nueva manifestación del amor de Dios empieza a vertir de la cruz y tú y yo estamos aquí por esa razón. Y cuando el infierno creyó que ganó, realmente le explotó la gracia
en la cara, desarmó a las tinieblas. Nosotros matamos a la vida, dijeron, pero la vida mató a la muerte realmente. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Qué palabra tan precisa. ¿Sabes qué pasó en la cruz? Victoria. ¿Sabes qué ganó Jesús? Victoria. Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte nunca ha sido el final en la óptica de un cristiano. ¿Sabes qué es la muerte desde la óptica de la Biblia? Victoria. Eso dice ahí. Y lo repite el apóstol Pablo. Es que cuando estás en Cristo, la muerte se toma en victoria porque hay una eternidad disponible, porque hay un mañana, porque hay un futuro. Humanamente dices, aquí terminó todo, pero no es verdad. Aquí estalló la gracia, aquí empieza todo. Y cuando ves a Jesús morir en la narrativa bíblica, ves un terremoto sucediendo, ves la tierra temblando, ves el velo rompiéndose de arriba hacia abajo, dejando claro que era Dios el que se estaba acercando. Ves los sepulcros abriéndose, ves muertos resucitados y nos hizo aceptos a nosotros. No éramos pueblo. Nosotros no habíamos alcanzado misericordia y somos aceptados ahí. Somos llamados hijos, somos llamados herederos. Nos estalló la gracia, lo inundó todo. Todo eso pasó en la cruz. No cuando Jesús caminó sobre las aguas, no cuando Jesús multiplicó los panes, cuando Jesús fue a la cruz y del lugar más horrible sacó el oro de salvación más precioso. Tú tienes que decir aleluya ahí. El asunto es que esta naturaleza humana es todo un tema. Mira lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 52. Están predicando, ¿no?, el evangelio de la salvación, y en algún momento los confrontan y le dicen: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Mencióname un profeta al que no hayan perseguido tus antepasados. Dice: los mataron a los que les anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Y te das cuenta de una realidad espiritual. Dios estuvo enviando un profeta tras otro, y el pueblo de Dios empezó a rechazar cada profeta que venía. Lo juzgaban, lo apedreaban, lo mataban. Y llega un momento que le dice: bueno, dime a un profeta que hayas honrado, dime a un profeta que hayas respetado. ¿Cómo se traduce eso para nosotros? Dime una vez en la que Dios te haya hablado y hayas hecho eso que te pidió. Dime una vez en la que Dios te haya pedido algo, que hayas salido un domingo de la iglesia con una convicción aquí adentro y que la hayas aterrizado a la realidad. Cada vez que Dios habló fue las mismas veces que tú lo ignoraste, o lo violentaste, o lo mataste, lo exterminaste por completo. Y es una palabra muy dura, es algo muy, muy difícil. Cuando Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 13, les pregunta a sus discípulos, aparece esta respuesta que nos ayuda a entender. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Mira las respuestas de ellos. Jesús ha pasado tiempo con ellos, ellos han escuchado las enseñanzas, y cuando Jesús dice: ¿qué opinión tienen ustedes de mí? ¿Qué dicen las personas? Las personas que ustedes escuchan, el círculo de ustedes, ¿qué dicen de mí? Y ellos le responden: pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías u otro profeta. Cuando dices, ¿por qué los discípulos? ¿Por qué el círculo íntimo y el círculo que seguía y la multitud que vio y escuchó tantas cosas hermosas y asombrosas de Jesús? ¿Por qué permitieron que sucediera la muerte y el juicio y la crucifixión de Jesús? En el fondo sabes que ellos pensaban que era un profeta más.
Y así como mataron a aquel profeta, pues mataron a Jesús. Y así como exterminaron a pedradas a aquel profeta, pues a este le dieron latigazos. Porque en el fondo ellos creían, es un profeta, nada más. Por eso en Hechos acabamos de leer, ¿a cuál profeta honraron ustedes? Pues a ninguno. Yo pienso, a lo mejor me equivoco, pero yo pienso, si viene, no sé, la policía o viene un ejército enemigo y toman a un ser que yo quiero y se lo llevan porque lo van a golpear y lo van a matar, yo hago algo en el intento, algo, lo que sea, lo muerdo, lo que sea, hago algo en el intento. No es como, ay, pues ya lo van a matar, ni modo, pues a ver si viene otro primo, ¿verdad? Que salga de alguna parte. Te arriesgas salvo que estés acostumbrado a que brote la voz de Dios y la maten, y luego brote y la maten, y luego brote y la maten. En ese momento, cuando toman a Jesús preso, dicen, bueno, vámonos, ya vendrá otro. Cuando pensamos en la cruz, yo necesito preguntarte, ¿quién está colgado ahí? ¿Es un hombre sabio? ¿Es un maestro? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué opinión tienes tú de Jesús? ¿Es un profeta? ¿Es un hombre cualquiera? ¿O es el Hijo de Dios? ¿Quién es? ¿Qué dices tú? ¿Quién es? ¿Es el Verbo? ¿Es el Cordero de Dios? ¿Es el Alfa y el Omega, el principio y el fin? ¿Quién es? Porque si es un hombre cualquiera, vamos a platicar de otra cosa. Pero si es el Hijo de Dios colgado en la cruz, tienes que detener tu vida y poner atención ahí y saber qué razón lo llevó a esa muerte tan cruel. ¿Por qué razón no se rebeló? ¿Por qué no tronó los dedos y vinieron 3 millones de ángeles y aniquilaron a todos? ¿Por qué soportó el dolor? O mejor dicho, ¿por quién? Y ahí es donde tú tienes que entender, fue por mí, lo hizo por mí, por mi pecado, porque yo no fuera al infierno, porque entrara al cielo, porque tuviera la vida que Dios planeó para mí y sobre todo para que eternamente esté donde Él está. Cuando entiendes lo que pasó en la cruz, entiendes que es un Gólgota horrible, sí, pero que hay oro fluyendo de ahí. No es un profeta, no es un maestro, no es un hombre cualquiera, es el Hijo de Dios entregando su vida por ti y por mí. El versículo 34 de Lucas 23 dice: ahí Jesús en la cruz dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos. Así se llama el mensaje de hoy. Padre, perdónalos. Tú tienes que entender la naturaleza del corazón de Dios. Cuando ves esa imagen, lo traicionaron, lo escupieron, lo humillaron, lo desnudaron, lo latigaron, traspasaron sus manos con clavos, y mientras perdía la vida de a poco, mientras su cuerpo iba perdiendo sangre, mientras sus órganos iban reduciendo a funciones elementales, ¿sabes qué es lo primero que dice? Perdónalos. ¿Puedes creer que hay personas que creen que Dios está enojado con ellos? ¿Puedes creer que hay personas que piensan que Dios está decepcionado de ellos? ¿Puedes creer que lo que Dios quiere, hay personas que aseguran que lo que Dios quiere es juzgarlos y castigarlos y hacerles pagar todas las cosas que hicieron mal? ¿Sabes qué es lo único que Jesús está pensando en la cruz? Dios, perdónalos, perdónalos. De eso se trata todo. El corazón de Jesús se resume a: quiero perdón para ti, quiero que Dios te perdone. Necesito que entiendas que lo que Jesús está pensando en la cruz es que yo sea perdonado, que tú seas perdonado, que hemos cometido demasiados errores y que esos errores nos están separando del proyecto que Dios tiene para nosotros. Y Jesús en la cruz lo único que está pensando es que tus errores no te estorben para acercarte a Dios. Así que habla con Dios y le dice: perdónalo, perdónalos. Wow.
porque no saben lo que hacen. Y yo digo, qué hermosa definición del ser humano. Qué hermosa definición, qué atinada, qué correcta definición. Porque tú y yo creemos que sabemos ser papás. Te digo algo, no sabemos. Que sabemos ser esposos, no sabemos. Que sabemos ser buenos hijos, no sabemos. ¿Cuántas veces has estado seguro que estás haciendo lo correcto para a la vuelta de 2 años decir, me equivoqué horrible, me equivoqué espantoso? Jesús dice, ¿sabes cómo se resume el género humano? Creen que saben, pero no saben. Son como ovejas que no tienen pastor, están ahí perdidas, caminando por todas partes. Y me gusta que tú y yo podamos detenernos a escuchar el corazón de Jesús decir, no me asustan tus errores. No me dan náuseas ni me da asco las cosas que has estado haciendo. Porque sé que no tienes idea de por dónde caminar. Has estado improvisando, has estado tomando decisiones ahí nada más, pero no tienes idea. ¿Sabes qué es lo que Dios piensa de ti? Te equivocaste, necesitas perdón. Te equivocaste, necesitas perdón. Es todo lo que Dios piensa de ti. Perdónalos porque no saben, perdónalos porque ignoran, perdónalos porque creen que saben, pero no saben. Algunos, queriendo hacernos sabios, realmente nos hicimos necios. Nuestro mayor problema es el pecado. Lo que quiere decir que nuestra mayor bendición es el perdón. Si tú y yo no pecáramos, nuestra vida sería tan distinta. Pero el pecado nos está estorbando. El apóstol Pablo decía, ¿cuándo me voy a librar de este cuerpo de muerte, ¿no? Inclinado a lo malo constantemente. Quiero hacer lo bueno, no puedo. Termino haciendo lo que no quiero hacer. Eso termino haciendo. Así lo explicaba el apóstol Pablo. Nuestro mayor problema es el pecado. Y cuando te enteras que Jesús fue a la cruz justamente para erradicar tu pecado, para perdonar tu pecado, ahí entiendes, no es una opción para Dios que yo viva permanentemente en el mismo pecado, que yo esté inclinado a mi error y a mi mal una mañana y la siguiente mañana y la siguiente mañana. Ese no es el plan de Dios. Jesús fue a la cruz justamente para eso, para que no vivas rodeado, lleno, estancado en tus propias equivocaciones. Perdónalos, fue el clamor de Jesús. Estoy aquí para que los perdones. Estoy ocupando su lugar para que los perdones. Hay una historia que lo ejemplifica hermoso, perfecto. Hay una persona llamada Henry Jackson. Esto fue en 1929. Era un delincuente de tercer grado, de ese grado de pena de muerte. Y en Estados Unidos lo condenan a la pena de muerte. El Estado empieza a ver algunas atenuantes en su caso, como una enfermedad mental, como una crianza muy violenta, y deciden perdonarlo. A Henry Jackson le determina a la corte primero, tienes que morir en la silla eléctrica, tienes que morir. Y después de eso hacen otro fallo que dicen, te perdonamos la vida, vas a seguir en prisión, pero te perdonamos la vida. Cuando llegan y le informan a Henry Jackson, ya no vas a morir, estabas condenado, ya no, te perdonaron. La sorpresa de ellos fue que él dijo, no quiero. O sea, no me estás entendiendo. Pasado mañana vas a ir a la silla eléctrica y la corte acaba de fallar a tu favor, que no te maten, que sigas con vida. Y él dice, no quiero el fallo de la corte, no quiero el perdón. Y ellos empiezan a rascarse la cabeza y dicen, ¿se puede hacer eso? O sea, ya lo perdonamos, él puede rechazar el perdón. Y dictaminaron lo siguiente: el perdón se ofrece, no se impone. El perdón se ofrece, se requiere
que sea aceptado. Yo digo, conozco tantos Henry Jackson, así de que, ¿ya te perdonó Jesús? Sí, bien, no quiero. ¿De qué estás hablando? Sí, no me interesa. Pero ya murió en la cruz por ti. Dime por qué estás sufriendo eso. Dime por qué estás esclavizado a ese vicio. Dime por qué estás metido en esa situación. Él ya te perdonó. Merecías la muerte por lo que hiciste. Tus propios actos te iban a llevar allá, pero Jesús te da la vida. Sí, no, muchas gracias. Yo después te llamo y digo, y resuelves lo mismo. Dios nunca te va a salvar con violencia por encima de tu voluntad. Te va a ofrecer la salvación y tú tienes que aceptarla. Jesús nunca va a decidir por ti. No es esa clase de persona. Te lo va a ofrecer, pero es tu decisión. Es tu decisión. Somos Henry Jackson, condenados a muerte, y una mañana vienen y nos dicen, te perdonaron. No sé por qué, si sí hiciste todo lo que dicen que hiciste, sí lo hiciste, pero te perdonaron. Y tú y yo tenemos que responder. Tenemos que tomar una decisión. Jesús en la cruz, lo único que está pensando es tu perdón. Tú, aquí sentado en la iglesia Renacer, en un día hermoso y caluroso, ¿qué vas a responder? Dime qué vas a responder.